El senador estadounidense Chris Van Hollen calificó como un secuestro ilegal la detención de Kilmar Abrego García en El Salvador, tras su deportación desde Estados Unidos, y pidió que se ponga fin a la situación. It's good to be home. Es un placer estar de vuelta. Ahora tenemos que ponerle fin al secuestro ilegal de Kilmar Abrego García y hay que traerlo a casa. Su esposa Jennifer. Su madre Cecilia. Su hermano César. Gracias a todos los demás que se nos han unido en solidaridad con la Constitución y con Kilmar. Estoy un poco cansado, mal dormido y quiero ser tan claro como sea posible sobre de qué se trata esto y de qué no. Voy a leer las declaraciones que preparé en el avión. Como han dicho los tribunales federales, tenemos que traer al señor Abrego García al país para proteger sus derechos constitucionales al debido proceso. También es importante que se entienda que este no es un caso sobre un individuo. Se trata de proteger los derechos constitucionales de todos los que residen en los Estados Unidos de América. Si se niegan los derechos constitucionales de un individuo, se amenazan los derechos constitucionales y el debido proceso para todos los demás en los Estados Unidos. El circuito lo dijo muy claro en su fuerte opinión de ayer, y cito, «Es difícil en algunos casos el llegar al fondo del asunto, pero en este caso no es difícil para nada. El gobierno, en este caso la administración de Trump, quiere arrogarse el derecho de albergar a ciudadanos estadounidenses, de recluirlos en prisiones en el extranjero en desmedro del orden constitucional, alegando en esencia que la Corte no puede hacer nada cuando ya no se tiene custodia del individuo. Esto sorprende a los jueces, pero también al sentido intuitivo de libertad que tienen. Eso resume el caso perfectamente. Por eso la Corte Suprema, en una decisión 9-0, le ordenó al gobierno de Trump que facilitara el regreso del señor Abrego García. El gobierno de Trump puede mentir sobre la naturaleza de este caso. Quieren cambiar el tema, asociarlo con algo diferente y están desestimando las órdenes de los tribunales, incluyendo la Corte Suprema, para que se facilite su regreso. Fue por eso que viajé a El Salvador el miércoles. Y quiero expresar mi agradecimiento a los miembros de mi familia y de mi personal. Tenemos que estar preparados para correr riesgos dado el riesgo que esto entraña para la Constitución misma. Aparte de haber tenido múltiples conversaciones sobre temas bilaterales entre Estados Unidos y El Salvador, tenía dos metas. La primera, instar al gobierno de El Salvador a que no se convirtiera en cómplice del secuestro ilegal y la detención del señor Abrego García, y que lo pusieran en libertad. Presenté esa solicitud directamente al vicepresidente de El Salvador. El presidente estaba en ese momento fuera del país y previamente informé de esa conversación. Mi misión principal era reunirme con Kilmar Abrego García. Le dije a su esposa y a su familia que haría todo lo que estuviera a mi alcance para lograr eso. Y ayer, a eso de las 6:40 de la tarde, hora del Salvador, 8:45 de la noche en la costa este de los Estados Unidos, llamé a Jennifer para decirle que me había reunido con Kilmar. Y le dije lo que él me dijo a mí, primero y principal, que la extraña a ella y a su familia. Se le salían las lágrimas. Conseguir la reunión con Kilmar no fue fácil. El miércoles me reuní con el vicepresidente de El Salvador y pregunté si era posible, y me dijeron que no. Pregunté si regresaba la siguiente semana si sería posible, y me dijeron no. Pregunté si podía hablarle por teléfono, y la respuesta fue no. Pregunté si su esposa Jennifer le podía hablar por teléfono, y la respuesta fue no. No a su esposa, no a su madre, no a sus abogados. Así que al día siguiente, ayer, decidí hacer un intento más y fui manejando hasta Sacot, esa notoria prisión donde fue llevado Kilmar cuando fue secuestrado. Me acompañó un abogado que representa a la esposa de Kilmar y a su madre. A unos 3 km de distancia del Sacot fuimos detenidos por soldados. El resto de los vehículos los dejaban pasar. A nosotros nos detuvieron y nos dijeron que no podíamos seguir más adelante. Cuando pregunté por qué, me dijeron que tenían órdenes de impedirnos el paso. Cuando pregunté sobre la condición del señor Abrego García, me dijeron no. Ya en la tarde, me preparaba para tomar un avión para regresar de San Salvador y, de repente, me informaron que me permitirían reunirme con Kilmar Abrego García. Lo llevaron al hotel donde yo me estaba alojando, y después de esa reunión, como dije, llamé a su esposa Jennifer para informarle. Y ahora se los informo a todos ustedes sobre nuestras conversaciones. Cuando le dije que su esposa y su familia le enviaban su amor, que estaban luchando para que él volviera a casa todos los días, expresó su preocupación por todos ustedes. Esa fue su respuesta. ¿Cómo se sienten ustedes frente a esta ordalía de la familia? Dijo que en su familia. Y eso es lo que le daba fortaleza.
La fortaleza para ir sobrellevando cada día a uno tras otro en estas terribles circunstancias. Él habló varias veces acerca de su hijo de 5 años, que padece de autismo. El niño que estaba en el vehículo en Maryland cuando Kilmar fue detenido por agentes gubernamentales y fue esposado. Su hijo de 5 años estaba en el vehículo en ese momento. Él me dijo que lo llevaron a Baltimore primero. Asumo que al centro de detención en Baltimore. Pidió que le permitieran hacer una llamada telefónica desde allí para informar sobre lo que le había ocurrido. Le negaron esa oportunidad. Dijo que luego lo llevaron, junto con otros, desde Baltimore a un centro de detención en Texas. En algún momento, no sé si es cuestión de horas o días, fue esposado, encadenado y lo montaron en un avión junto con otras personas. No había manera de ver hacia el exterior, de saber hacia dónde iban. No sabían con certeza a dónde los llevaban. Aterrizaron en El Salvador y lo llevaron a Sacot. Fue colocado en una celda. Si recuerdo correctamente, había otros 25 reclusos. Dice que no estaba asustado por los otros reclusos, pero estaba traumatizado de estar en Sacot. Y habló de prisioneros en otros lugares quienes lo hostigaban de múltiples maneras. Él me dijo, y esto fue ayer, que hace 8 días, 9 días, lo trasladaron a otro centro de detención en Santa Ana. Las condiciones son mejores, pero dijo que a pesar de las mejores condiciones, seguía sin tener acceso a información del exterior. No podía comunicarse con nadie en el exterior. Su conversación conmigo fue la primera comunicación que tuvo con alguien de fuera del ámbito de la prisión desde su secuestro. Dijo que estaba muy entristecido de estar en la cárcel porque él no había cometido ningún delito. Cuando le pregunté qué es lo que más pedía, aparte de su libertad, dijo que quería hablarle a su esposa Jennifer. Le dije que trabajaría intensamente para hacerlo posible. Le dije, además de su familia, que todos ustedes que están aquí estaban luchando para traerlo a casa. Le dije que sus hermanos y hermanas en su sindicato, el Sindicato de Trabajadores de Metal Mecánica, estaban luchando para traerlo de vuelta. Y eso lo hizo sonreír. Le dije que millones de estadounidenses entendían que lo que le estaba ocurriendo a él era una amenaza para sus propios derechos constitucionales. Le hablé de las decisiones de los tribunales federales, la Corte de Distrito, la Corte de Circuito, la Corte Suprema. Le dije que, aparte de que supiera que su familia estaba luchando por él, todo esto y todos ustedes, la lucha de todos ustedes, le daba fortaleza.